Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos con la licenciada Laura Romero y estamos acá para hablar de comunicación efectiva en los distintos ámbitos. Bien, para ello vamos a tomar los axiomas de la comunicación de Paul Václavic, que era un psicólogo y un filósofo austríaco, y de esos axiomas que voy a traer solamente algunos que sirven como ejemplo. El primer axioma dice, es imposible no comunicarse. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Así como no existe el no comportamiento, tampoco existe la no comunicación. Nosotros, incluso con nuestras conductas, nos estamos comunicando. Un ejemplo de esto es cuando en las redes sociales, en el WhatsApp, alguien envía un mensaje y, como se dice vulgarmente, le clavan el visto. Bueno, algo nos está respondiendo esa persona. Es decir, que tal vez muchas veces la no respuesta significa que no, o que tiene un inconveniente, o que está imposibilitado de responder en ese momento, etcétera, etcétera. Pero siempre nos estamos comunicando. El segundo axioma es que toda comunicación tiene un nivel de relación de tal manera que el último clasifica al primero y es por tanto una metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que le da significado a el mensaje es el nivel de relación que tengo con una persona. Por ejemplo, si yo a una persona a la cual aprecio o quiero y tengo un vínculo muy cercano, le digo cuídate mucho, eso significa que la quiero, que me interesa cómo está, que quiero que esté bien, que no le suceda nada. Ahora, si el vínculo que tengo con esa persona es de hostilidad, tengo un distanciamiento, hay un enojo, posiblemente ese mismo mensaje significa una amenaza. Cuídate mucho, ¿no? Pero como un tono ya más amenazante. Entonces, esto es lo que quiere decir el segundo acción. El tercero habla de las dos modalidades de la comunicación, analógica y digital. ¿Qué quiere decir? Lo que refiere a comunicación digital tiene que ver con lo que se dice, con las palabras. Y lo analógico tiene que ver con lo no verbal, con lo que no se dice. Y esa respuesta, muchas veces, en cómo digo yo las cosas, o cómo creo que yo digo las cosas, la tiene el receptor. Es decir, quien recibe ese mensaje. Como ejemplo pongo esto, ¿no? Cómo creo yo que digo las cosas y muchas veces cómo me ven los demás diciendo las cosas. Tal vez yo no lo percibo, no lo hago con forma intencional, pero sí esa devolución me la va a dar la otra persona, el cómo digo. Y eso es fundamental en una comunicación. Muchas veces se pone el acento en lo que digo y un gran peso en la comunicación tiene el cómo digo. Algunos posibles conflictos en la comunicación escrita y algunas formas de resolución. Muchas veces lo que uno dice tiene significado solamente para sí mismos. Ejemplo, hay personas que nos cuentan algo como creyendo que nosotros ya tenemos una información previa y tal vez eso no es así. Como ejemplo pongo, bueno, ¿qué hacemos al final con lo de Roberto? Y uno pregunta, ¿quién es Roberto? Si yo no siquiera sé quién es Roberto. Alguien percibe que yo ya conozco toda la historia y tal vez no. Entonces ese puede ser un error en la comunicación, hay que preguntar. Otro error puede ser hablar demasiado y no puntualizar. Cuando uno no puntualiza correctamente, tal vez las frases tienen otros sentidos y otro significado. Hay gente que escribe todo corrido, sin puntos, sin comas, y eso hace a veces difícil de comprender. Hay un verbo que se incorporó hace poco, que es el cantinflear. Para quien no lo conoce, puede googlear quién era Cantinflas, qué significa esto, y van a entender de lo que estoy hablando. Las personas que no leen, bueno,
pasa bastante seguido. Nosotros estamos con, ¿no?, las actividades grupales y muchas personas, incluso en el aula virtual, y si ustedes tienen tiempo y detenerse para eso, van a ver que muchas veces se formula la misma pregunta que ya se respondió en otras oportunidades, se sigue preguntando algo parecido. Yo puse como ejemplo, ¿no?, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, entonces alguien dice, bueno, hola grupo, que hacemos un asado el sábado. Alguien dice, sí, dale, yo llevo el carbón. Otro dice, yo llevo el pan. Otro dice, bueno, yo tengo algunas bebidas. Alguien más dice, bueno, yo pongo la casa. Y esa primera persona dijo, bueno, después dividimos los gastos. Y aparece otro integrante del grupo y dice, hola grupo, hacemos algo el sábado. Es decir, no leyó nada de todo lo que se puso, ¿sí? Entonces, bueno, hay que incitar a la persona a que lea y todo. Muchas veces uno tiende a solucionar el problema. Bueno, que también lea la conversación. Si está demasiado apurado, uno le puede facilitar, pero bueno, hay personas que tienen esta tendencia que se repite en el tiempo y eso uno lo debería trabajar. Utilizar atajos o emojis. Bueno, esto muchas veces es bastante común, ¿no? Alguien nos responde con un bracito de fuerza o con un puñito o con ok, ¿no? Y no sabemos bien qué es lo que nos quiere decir. Tal vez eso puede dar, hay emojis que son bastante significativos y otros no. Entonces muchas veces hay que aclarar eso. Quien no es claro con las respuestas, ¿no? Muchas veces en una misma situación se dan varias cuestiones. Alguien dice, bueno, no sé si ir al club o no. ¿Vos qué decís? Además no me dijiste si íbamos a cenar a lo de mamá. Ah, otra cosa. ¿De qué color era el buzo que le prestaste a Carlos? Y la otra persona responde, sí. ¿Sí a qué? ¿No? Sí a todo, montones de preguntas, incluso algunas que no tienen que ver con sí, sino que significa qué color es la prenda de que está preguntando. Entonces, bueno, eso también son aspectos que pueden traer conflictos en la comunicación. La persona egoísta, es decir, que piensa solamente en sí mismo y creen que el mundo o la situación siempre gira en sí mismo, ¿no? Alguien dice en un grupo, dice, bueno, ¿vieron lo que le pasó a Jorge? Sí, pobre. ¿Está internado? No se sabe. Parece que sí. Ojalá salga todo bien. Y aparece una persona de este estilo, ¿no? Y dice, estoy re mal, hoy no me arrancó el auto. Es decir, esto que hablábamos, ¿no?, de la no respuesta, es respuesta, o cómo a veces uno se comunica no tan explícitamente, sino con un mensaje más subliminal. Es decir, lo que está diciendo es que evidentemente no le interesa todo ese otro tema y lo que sí le interesa es su propio tema, ¿no? Las personas que no aparecen. Bueno, estamos trabajando con grupos de WhatsApp. Muchas veces hay que incitarle a alguna persona a que o dé su opinión o envíe algún material o estamos esperando que dé una respuesta y no aparecen. Esa persona no aparece, está en el grupo ahí, uno sabe que mira todo, pero no aparece. Bueno, muchas veces eso, lo que hace el grupo es fomentarla a que aparezca, preguntarle, pero bueno, hay personas que tienen este estilo que, repito, dificultan la comunicación, porque uno no sabe qué piensa o qué pasa con esa persona. Si tomamos y unimos con el otro punto, la no respuesta es respuesta. Los grupos de trabajo que no tienen un encuadre o de normas de convivencia. Vuelvo al tema este, ¿no?, de los grupos de trabajo que creamos. Estos grupos, como les dije, tienen un encuadre, es decir, hablamos solamente de esta temática y de ninguna otra, ¿sí? Es un grupo para trabajar. Si uno quiere hacer un grupo de diversión y hablar de otras cosas, hablar de otras cosas. Si no, todo se pierde, porque empezamos a hablar de una consigna y la conversación se va para otro lado, y empezamos a hablar de otros temas y todo esto se pierde y es un gran caos. Entonces hay que encuadrar muchas veces los grupos, es decir, este grupo es para esto, no sé, uno crea un grupo para hablar porque se hace un asado. Bueno, este grupo es para el asado. Si quieren hablar de otras cosas, se crea otro grupo, ¿sí? Muchas veces son los grupos, estos grupos de tarea, muchas veces son cortos en el tiempo. Se crean para una situación, una actividad, y luego desaparecen, ¿sí? Bien. Bueno, teniendo en cuenta, vinculando un poco, justo nos da pie, ¿no es cierto?, para hablar de los modos que tenemos para comunicarnos en este contexto actual que tenemos en este momento, que es a través de la comunicación virtual.
¿eh? Quizá, bueno, todos lo conocen ya, al correo electrónico, por supuesto, y ahora más que nada en este entorno, nosotros pedimos mucho que estén atentos a los correos electrónicos. Pero está bueno, digamos, es conveniente reforzar un poquito y recordar las partes de un correo electrónico. Por ejemplo, tenemos el destinatario. ¿Para quién? ¿No es cierto? Eso sí o sí tenemos que saberlo porque si no, no podríamos enviar el correo. Con copia significa, bueno, que va con copia a otro usuario, a otro destinatario, y después me voy a detener un poquito más en esta caja de diálogo, se le dice a ese apartado, que se llama asunto. El tema del asunto es un resumen de lo que voy a explicar en el texto. En donde dice asunto, por ahí es muy común, quizá no lo saben o no se dan cuenta, que escriben todo el texto en la parte del asunto. Eso lo tienen que tener muy presente porque en este contexto virtual que nos estamos manejando actualmente es muy importante colocar el asunto, digamos, como un título, como un resumen del tema que voy a desarrollar en el texto. Y bueno, después tenemos el texto o el mensaje, que es el cuerpo del mensaje. Puedo poner la fecha, aunque la fecha me sale por defecto, digamos. Y algo muy importante que es la firma. La firma donde coloco sí o sí mi nombre, mi apellido, si por ejemplo, como es en este caso, que nos estamos manejando por el aula virtual, es muy importante colocar también el nombre. El nombre al final para identificarme porque no nos conocemos personalmente y somos muchos. Bien. Posibles conflictos en la comunicación escrita y sugerencia para resolverlo, ¿no es cierto? Sugerencias para redactar un correo electrónico. En principio, hacer un correo que nosotros le denominamos profesional. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de este correo que dice chipi-2001-medio-lob. Es un correo, digamos, que no nos identifica directamente. Por eso, desde ahora, desde que comenzamos la vida universitaria, sería bueno contar con un correo que tenga, bueno, por ahí nuestro nombre, quizá el año, lo que nos acepte, pero no un correo complejo y con estos guión medio, guión bajo, que también cuando por ahí informamos el correo, podemos tener inconvenientes que no se consigna correctamente. Bien. Asegurarse también de que el asunto vaya al grano, que todo, digamos, tenga una congruencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo, el otro día estuve viendo, etcétera, etcétera. Sobre el curso clase de ambientación. Respetar los signos de puntuación, esto ya lo dijo el profesor anteriormente. Por ejemplo, ¿qué sucede? Fíjense la diferencia que hay, ¿no? En este segundo caso, hola, mi nombre es Ricardo, el otro día estuve viendo la clase, además no tengo una buena conexión, quería saber todo junto, no tiene signos de puntuación, no tiene comas, no tiene puntos, no se entiende. Y recordemos también que estamos en un ámbito de formación, un ámbito universitario, somos todos adultos y tenemos que aprender a expresarnos porque recuerden que digamos, nuestra forma de expresión va a ser a través de la escritura. La escritura es muy importante y a esto le agrego un datito más que tiene que ver con la ortografía. Tengamos en cuenta de respetar también la ortografía y tener, digamos, una buena redacción y clara. A ver, ¿qué otro consejo? Respetar los canales de comunicación. Y esto, los canales de comunicación formales, tiene razón. Tenemos, bueno, todas las redes sociales. Vieron que ahora disponemos de redes sociales como medios de comunicación institucional también, además del aula virtual del correo electrónico. Tenemos las redes sociales, bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Hablo en el caso del Instituto de Criminalística, que tiene su Facebook, tiene varios correos de comunicación para las consultas específicas y también posee, bueno, Instagram, las distintas agrupaciones estudiantiles, bienestar estudiantil, que también es una de las partes, digamos, que compone la parte de gestión del instituto. Y bueno, todos tienen sus redes sociales, pero son canales también comunicacionales desde lo institucional. Son medios formales dentro de un marco de formalidad porque nos comunicamos con la institución. Ahora bien,
simplemente como una cuestión, digamos, de ejemplo, de poner un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, tenemos el ejemplo de los portales de nuestras aulas virtuales. En este caso tenemos dos comisiones, cada uno va a reconocer, los de la comisión 1 y comisión 2, reconocen perfectamente la portada de su aula. ¿Qué son estas son las portadas, y estas son como las puertas de acceso a los salones de clase. Eso es por ahí la similitud que pretendemos mostrar, es que esta es como la puerta a los salones que habitualmente tenemos en lo presencial, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí la importancia, el ingreso diario a esa aula virtual, de modo de interiorizarnos de todas las novedades, las actividades, los materiales que nos comparten. Bien. Y en el aula virtual es un espacio donde se van a desarrollar todas las actividades académicas. Ustedes durante esta semana ya estuvieron teniendo novedades, por ejemplo, están los avisos, novedades, noticias también, y bueno, se comparte el material de estudio. Ese material de estudio puede estar hecho en un texto, en un PDF, en un PowerPoint, puede estar videos, como en este caso que estamos haciendo un material, digamos, donde se comparte el contenido a través de un video con una presentación de PowerPoint. Es un espacio para consultas pertinentes, por supuesto, dentro de un marco, ya lo vamos a ver enseguida, y es un espacio de entrega de trabajos prácticos, de entrega de tareas, ya lo van a ir conociendo porque es muy amplia, es muy, muy amplia y tiene muchísimas herramientas el aula virtual, en este caso el Moodle, y también es un espacio, por supuesto, para realizar exámenes. Todavía no les va a tocar a ustedes, pero bueno, ya van a tener oportunidad, porque hay en cátedras que van a tener la oportunidad de realizar exámenes a través del aula virtual. Bien. Y cuando ingresamos, y por eso está como ejemplo, digamos, porque es lo que están viviendo ustedes en este momento, es lo que estamos desarrollando en el curso de ambientación, y tenemos, por ejemplo, cuando ingresamos al aula, ¿con qué nos encontramos? Es muy importante explorar el aula. Entonces, cuando entramos al aula, nos encontramos con esta imagen, ¿no? Y las primeras imágenes que se colocan en el aula son justamente para ver primero. Nos podemos encontrar en general con, por ejemplo, bienvenida, que en este caso hay una bienvenida por parte de las autoridades y hay una bienvenida también por parte de las agrupaciones estudiantiles, que son quienes les representan a todos los estudiantes. Entonces tienen que estar atentos. Y después tenemos un apartado que es el de avisos. Este avisos también se les puede decir novedades, noticias. Y después, bueno, está el mosaico, que es introductorio, que simplemente ahí es como ingresar al salón de clases de introductorio. Y ahí vamos a tener un montón de material que ustedes ya lo conocen. En avisos, por ahí quisiera compartir nada más digamos, como ejemplo, para que lo vean y qué es lo que sucede desde el aula, para entender un poquito la lógica de cómo nosotros estamos desarrollando esta comunicación interactiva a través del aula virtual. Eso avisa, es un foro. Es un foro que utilizan los docentes para mostrar las novedades, las noticias de todo lo que van publicando. Hay una tarea nueva, miren que ya está el material disponible, ya se encuentra visible el foro, etc. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Cuando yo ingreso al vínculo de avisos, se va a desplegar toda esta plantilla, ¿no es cierto? Y en esta plantilla, esto es lo que a ustedes les llega por correo. Nosotros cuando ingresamos a ese foro avisos, vamos a tener el orden en que cada docente fue publicando distintas novedades. Esto es más que conocido, digamos, por ustedes, porque durante esta semana tuvieron la posibilidad de ver de que este tipo de novedades les llegue a su correo. Eso quería nada más que mostrarle para que vean cómo se trabaja en el aula y que esto es el curso, digamos, y este es el aula y la tenemos que respetar como tal y como lo haríamos en un presencial, como entramos a un salón o vemos los carteles. Esto es, en lo virtual, nos estamos desempeñando en este marco. Y bueno, algunas recomendaciones nada más para
digamos, para que se haga un poco más corto, nada más unas recomendaciones finales, muy pocas, hay muchas más para hacerle, pero para que tengan presente ahora que están iniciando el curso de ambientación y también para que les sirva para futuro en las demás clases, cuando ya comiencen las clases con las asignaturas. Para comunicarnos a través del aula virtual. Ingresar diariamente al aula, eso es una regla de oro, hay que ingresar diariamente porque tenemos que ver qué novedades hay, qué hay de nuevo, si vi ya todo el material, si exploré todo, atender al correo electrónico porque ahí me van a llegar las novedades, leer todas las novedades, consignas, indicaciones que brinda el docente a fin de participar en el curso sin inconvenientes. Si yo estoy atento a lo que el docente me va indicando, como una hoja de ruta de lo que tengo que hacer en el aula virtual, no voy a tener ningún inconveniente. Realizar, las actividades y la lectura de los materiales de estudio que se brinda en el tiempo que se habilitan, evitando que se acumulen. Un consejo de oro también, de no acumular todo y decir, todo esto yo lo miro el fin de semana. No. Para eso tenemos esto que se llama asincrónico, que lo publicamos hoy para que lo vean, tienen tiempo hasta el viernes y así, digamos, le damos una actividad y tienen tiempo para hacerla una semana. Entonces traten de hacerlo gradualmente y no acumular actividades o material de estudios para leer o para ver. Respetar los espacios del aula, los canales de comunicación para las consultas específicas. Ponemos un foro de debate donde si se tienen que presentar, nos presentamos. Ponemos un foro de consultas de la temática que se planteó, hacemos consultas sobre esa temática. Y no hablamos de otra cosa, no nos pasamos los teléfonos, no nos vamos del tema, sino que respetamos la consigna. Eso es también muy importante que lo aprendan desde ahora, desde el principio. Y una recomendación más es saber respetar los tiempos para la recepción de las respuestas. Yo hago una consulta, tengo que esperar que el docente me responda, digamos, en un tiempo prudencial. No voy a ir a buscarle al docente, por ejemplo, en la red social, en sus redes sociales y hacerle la consulta que tiene que ver con el trabajo práctico a través de su red social porque no me contestó en la siguiente media hora. ¿Se entiende? Así que la idea es no adelantarnos innecesariamente y vemos esa hoja de ruta que nos va marcando las novedades del aula virtual para desarrollarnos y para desempeñarnos adecuadamente en nuestro curso de ambientación. Creo que eso... me parece que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto, seguramente, con más material. Así que vamos a dejar... Hasta luego. Compartir. Hasta luego y nos vemos. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.